Despertaba cada mañana con una sensación que parecía habitar no solo en mi mente, sino en cada célula de mi cuerpo. El sonido de la alarma no era un simple recordatorio de que un nuevo día comenzaba. Era más bien un eco constante que traía con él el peso de las deudas, las facturas acumuladas y las responsabilidades que parecían crecer más rápido que mi capacidad para sostenerlas. Mi vida entera se había convertido en un ciclo donde el dinero entraba y salía con la velocidad de un rayo. Apenas lo recibía, ya estaba destinado a desaparecer. Era como intentar retener agua entre las manos. Por más que la cerrara con fuerza, las gotas se escurrían sin que pudiera detenerlas. El dinero era mi primer pensamiento al abrir los ojos y mi último suspiro antes de dormir. En ese espacio íntimo de la noche, donde el silencio debería traer descanso, lo único que encontraba era una inquietud que carcomía lentamente mi alma. Me preguntaba una y otra vez si la vida era simplemente eso: correr detrás de un sueldo que nunca alcanzaba, luchar contra facturas que se multiplicaban como olas incesantes en una tormenta sin fin. Había días en los que me levantaba con la sensación de estar atrapado en una maratón sin meta. Corría, me esforzaba, me desgastaba, y aún así nunca lograba llegar a la línea de llegada. Cada victoria era efímera, un respiro que duraba apenas un instante antes de que otra exigencia apareciera en el horizonte. Con el tiempo comprendí que mi mayor prisión no eran las deudas en sí, sino la vibración de miedo que ellas despertaban en mí. La preocupación se había vuelto una sombra constante, un veneno invisible que contaminaba cada decisión, cada emoción, cada mirada hacia el futuro. Y mientras más me preocupaba, más parecía confirmar esa misma realidad de escasez. Era como si la vida entera se hubiera convertido en un espejo cruel que solo me devolvía mi propio reflejo de angustia. Y lo que no sabía entonces, lo que tardé mucho en entender, era que ese reflejo no era un castigo, sino un mensaje. Un mensaje que intentaba mostrarme que no era posible cambiar mi mundo externo si antes no transformaba mi mundo interno. En aquel tiempo, yo creía que la única salida era tener todo bajo control. Me convertí en un estratega del miedo. Calculaba cada centavo, proyectaba cada gasto, hacía listas interminables intentando anticipar hasta el más mínimo imprevisto. Y aunque parecía un acto de responsabilidad, en realidad era una forma disfrazada de desconfianza. Cada número que escribía en una hoja, cada proyección que hacía, no estaba impregnada de paz ni de certeza, sino de ansiedad. Era como si mis manos temblaran sobre los números porque detrás de ellos se escondía un miedo profundo, el miedo a no tener suficiente, el miedo a perderlo todo, el miedo a que el futuro me sorprendiera con una factura más grande de lo que yo podía pagar. Y lo más curioso era que incluso las prácticas espirituales que intentaba aplicar se transformaban en un instrumento más de control. Meditaba con prisa, como quien espera que del cielo caiga una solución inmediata. Visualizaba con ansiedad, como si mis imágenes mentales fueran una súplica disfrazada. Repetía afirmaciones una y otra vez, pero en mi interior vibraba con el peso de la duda. Era un círculo sin salida. Cuanto más intentaba aferrarme a ese control, más se me escapaban las cosas. Era como tratar de retener arena en un puño cerrado. Mientras más fuerza hacía, más rápido desaparecía entre mis dedos. Y entonces me di cuenta de la paradoja: el control, lejos de liberarme, era la verdadera prisión. Era la cadena invisible que mantenía mi energía vibrando en desconfianza. Porque, ¿cómo podía esperar que la vida confiara en mí, si yo mismo no era capaz de confiar en ella? Cada intento desesperado por mantener la estabilidad era como enviarle al universo un mensaje claro: no creo en ti. No confío en que me sostengas. No confío en que exista algo más grande que yo que pueda organizar mi prosperidad. Ese fue el momento en que comprendí que no era la deuda la que me ataba, sino el miedo detrás de ella. Y ese miedo encontraba su alimento en mi obsesión por controlar lo incontrolable. En medio de esa lucha silenciosa, apareció un destello de comprensión que cambió mi manera de mirar la vida. Fue como si, por un instante, el velo se rasgara y pudiera percibir algo más allá de mis preocupaciones diarias. Entendí que existe un orden invisible, una inteligencia que sostiene todo lo que existe, un campo que responde no a mis cálculos ni a mis prisas, sino a la vibración que emana de mi interior. Ese campo, al que algunos llaman cuántico y otros simplemente vida, no conoce de retrasos ni de castigos. No funciona con el reloj humano, ese que marca la hora de las facturas y los plazos de vencimiento. Funciona con la sincronicidad,
con la coherencia del corazón. Allí, nada llega tarde y nada se adelanta. Todo aparece cuando la vibración interna está lista para sostenerlo. Descubrí entonces que el dinero no responde a la urgencia. Responde a la preparación vibratoria. No aparece porque lo grites con desesperación ni porque lo persigas con ansiedad, sino porque logras sintonizarte con su frecuencia, como quien ajusta una radio hasta escuchar con claridad la música que siempre estuvo en el aire. Y fue en ese momento que comprendí que cada deuda, cada obstáculo financiero que enfrentaba, no era una condena, sino un espejo. Reflejaba las emociones que aún no había transformado, los miedos que aún permanecían escondidos, la falta de confianza que aún vibraba dentro de mí. La vida, entendí, no me estaba castigando. Me estaba entrenando. Cada retraso aparente era una calibración invisible, como un río que toma su tiempo para pulir las piedras antes de llegar al mar. Cuando dejé de mirar mis deudas como enemigos y empecé a verlas como maestras, algo comenzó a cambiar en mi interior. Era como si cada factura no fuera un recordatorio de lo que me faltaba, sino una oportunidad para descubrir dónde todavía necesitaba alinear mi mente y mi corazón. Fue entonces cuando me di cuenta de que nada en mi vida había estado fuera de lugar. Incluso mis momentos más oscuros formaban parte de una sinfonía mayor, invisible a mis ojos, pero perfectamente orquestada por el campo. Hubo un instante en mi vida en el que llegué al límite. El cansancio ya no era solo físico, era emocional, espiritual. Me di cuenta de que, por más que intentara controlar, calcular o anticipar, la vida seguía mostrando las mismas escenas una y otra vez. Era como si caminara en un círculo interminable, repitiendo los mismos pasos sin llegar a ninguna parte. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable: solté. No con resignación, sino con rendición. Dejé de pelear con las deudas, dejé de correr detrás del dinero, dejé de medir cada instante con la obsesión de un reloj humano. Y en esa pausa, en ese silencio profundo, algo empezó a moverse. Las soluciones llegaron, pero no como yo las había imaginado. No eran pequeñas correcciones, eran sincronicidades sorprendentes, una deuda renegociada en términos impensados, un ingreso inesperado justo en el momento en que lo necesitaba, una oportunidad laboral que apareció como un puente tendido en medio del vacío. Entonces entendí, el campo no responde al esfuerzo, responde a la confianza. No abre caminos por la prisa, sino por la coherencia. Aprendí que cuando respiro profundamente y suelto la ansiedad de controlar, el universo se organiza a mi favor. Que la preocupación multiplica facturas, pero la confianza multiplica recursos. Que cuando dejo de vibrar miedo y comienzo a vibrar gratitud, las puertas invisibles se abren solas. Es curioso, mientras más intentaba antes manipular la prosperidad, más lejana parecía. Pero cuando finalmente solté y confié, la abundancia comenzó a acercarse sin que yo la persiguiera. Era como si hubiera estado intentando abrir una puerta cerrada a la fuerza, cuando en realidad solo necesitaba girar la llave correcta, la llave de la confianza. Ese fue el verdadero punto de inflexión. Descubrí que la vida no se trata de insistir en lo que no tengo, sino de permitir que lo que ya existe en el campo encuentre el camino hacia mí. Porque la abundancia no llega con el esfuerzo desesperado. Llega con la rendición consciente. Fue en ese proceso de soltar cuando descubrí algo aún más profundo. El campo no responde a lo que deseo con palabras, sino a lo que vibro con todo mi ser. Puedo repetir 1000 veces que soy abundante, puedo escribir afirmaciones en todas las paredes de mi casa, pero si mi cuerpo sigue temblando con el miedo de no tener suficiente, el universo no escucha mis palabras. Escucha mi vibración. La mente puede engañar con frases, pero el cuerpo jamás miente. Y el campo escucha primero al cuerpo. Si mi corazón late con ansiedad, si mi respiración se agita cada vez que pienso en el dinero, esa es la frecuencia que envío, y esa es la frecuencia que regresa en forma de más deuda, más preocupación, más puertas cerradas. Comprendí entonces que la coherencia es la clave. Coherencia entre lo que pienso y lo que siento. Coherencia entre lo que mi mente afirma y lo que mi cuerpo experimenta. Cuando ambos vibran en la misma dirección, la realidad no tiene otra opción que reorganizarse. Recuerdo el caso de una mujer que conocí en uno de mis eventos. Sus palabras eran impecables. Afirmaba que era próspera, que recibía abundancia, que confiaba en el universo. Pero su postura corporal, su tono de voz, incluso su respiración, revelaban algo distinto: miedo, urgencia, desconfianza.
Era como escuchar a alguien cantar una canción alegre con un rostro lleno de tristeza. La melodía y la emoción no coincidían. Cuando finalmente logró alinear su cuerpo con su mente, cuando dejó de pedir desde la carencia y comenzó a sentir como si la abundancia ya estuviera allí, ocurrió lo extraordinario. En pocas semanas, una oportunidad laboral inesperada resolvió las deudas que tanto la atormentaban. No porque hubiera insistido más, sino porque, por primera vez, vibró en coherencia. Ese día confirmé algo que transformó mi vida. El secreto no es repetir hasta creerlo, sino sentirlo hasta vivirlo. Porque la mente puede imaginar riqueza, pero si el cuerpo vibra escasez, el campo devolverá más de lo mismo. El verdadero arte es enseñar al cuerpo a sentir antes de ver, a experimentar la seguridad, la plenitud y la gratitud como si ya fueran parte de mi presente, incluso cuando las facturas aún están en la mesa. El campo no distingue entre lo que es real y lo que se siente profundamente como real. Para él, una emoción intensa siempre es verdad. Así descubrí que no manifiesto prosperidad cuando la espero, sino cuando me convierto en ella. No se trata de pedir al universo, se trata de sintonizar con la frecuencia correcta, como quien ajusta una radio hasta escuchar con nitidez la música que siempre estuvo sonando en el aire. Durante mucho tiempo vi la deuda como un enemigo. Cada factura vencida era una amenaza, cada llamada del banco un recordatorio de fracaso. Vivía con el corazón acelerado, como si la vida entera se redujera a sobrevivir entre pagos atrasados y promesas rotas. Pero con el tiempo comprendí algo que transformó mi percepción: la deuda no era un castigo. Era un espejo. Un reflejo de mis miedos más profundos, de mis apegos, de mi falta de confianza en la vida. Cada número en rojo, cada compromiso pendiente, era como una flecha señalando un lugar de mi interior que todavía vibraba con temor. Y entendí que no se trataba de pagar únicamente con dinero, sino de liberar esas emociones que me mantenían atado. La deuda comenzó a mostrarse no como un obstáculo, sino como un proceso de pulido. Como el fuego que afila la espada, cada dificultad financiera estaba moldeando mi carácter, entrenándome para sostener la abundancia sin miedo a perderla. Me di cuenta de que la verdadera prisión no estaba en las cifras del banco, sino en el miedo que esas cifras despertaban en mí. Cuando ese miedo comenzó a disolverse, la deuda perdió poder. Podía seguir existiendo en el papel, pero ya no vivía dentro de mí. Y al dejar de existir en mi interior, el campo empezó a mover las piezas para que también desapareciera de mi realidad externa. Comprendí que la deuda, en el fondo, era un maestro disfrazado. Me enseñaba a rendirme, a confiar, a soltar el control. Me mostraba con claridad que la abundancia no se alcanza corriendo detrás de ella, sino entrenando la vibración de libertad en medio de la dificultad. Y cuando pude agradecer incluso por esas lecciones dolorosas, sentí que algo se abría en mi interior. Dejé de huir de mis deudas como si fueran monstruos y empecé a verlas como parte de mi camino. Eran señales, no enemigos. Eran entrenamiento, no condena. Ese cambio de perspectiva me liberó más que cualquier pago. Porque entendí que no se trataba de negar la deuda, ni de fingir que no existía. Se trataba de no identificarme con ella. Yo no era mis deudas. Yo era algo mucho más grande que ellas. Recuerdo claramente el día en que sentí que ya no podía más. Era como si todas las facturas hubieran decidido llegar al mismo tiempo, como si el universo quisiera ponerme a prueba hasta el límite de mis fuerzas. Abría la aplicación del banco y mi corazón se aceleraba. Cada llamada que sonaba en mi teléfono era un recordatorio del peso que cargaba. Me sentía agotado. No solo cansado de trabajar y calcular, sino cansado de luchar contra una corriente invisible que parecía arrastrarme una y otra vez hacia el mismo lugar. Había noches en que simplemente cerraba los ojos y pensaba, no puedo seguir así. Y fue precisamente en ese instante de agotamiento, en esa rendición total, cuando algo inesperado sucedió. En medio de mi silencio, en medio de mi vulnerabilidad, brotó una certeza suave, como un susurro que no venía de mi mente, sino de mi corazón: confía. Ese momento de rendición abrió una puerta que antes no podía ver. Empezaron a suceder cosas que jamás habría imaginado. Una deuda renegociada en condiciones que me sorprendieron, una suma inesperada de dinero que apareció justo cuando más la necesitaba, una oportunidad laboral que no busqué, pero que llegó como respuesta a mi rendición. Fue ahí donde entendí que lo que yo llamaba retraso,
en realidad era calibración. El universo nunca llega tarde, pero tampoco llega antes de tiempo. Todo se organiza con una precisión perfecta que trasciende nuestra lógica. Me di cuenta de que el campo no necesita que yo lo fuerce. No responde a mi desesperación. Responde a mi constancia vibratoria, a mi capacidad de permanecer en coherencia, incluso cuando nada externo parece confirmarlo. Ese día comprendí que el tiempo humano está lleno de prisas, pero el tiempo divino es exacto. Lo que parece una espera interminable no es abandono. Es preparación. Es el campo moviendo variables invisibles, alineando piezas que aún no puedo ver, para que cuando la abundancia llegue, pueda sostenerla de manera sólida y duradera. Desde entonces aprendí a confiar en esa sincronía superior. Porque lo que hoy parece un retraso, en realidad es la forma en que la vida me está puliendo, fortaleciendo y moldeando. El tiempo divino nunca falla. Nunca se equivoca. Hoy puedo decir que lo que antes veía como retraso, en realidad era preparación. El dinero que alguna vez perseguí con ansiedad ya existía en el campo, esperando a que yo aprendiera a vibrar en coherencia con él. No faltaban los recursos, no faltaban las oportunidades, lo que faltaba era mi confianza. Comprendí que la abundancia no es algo que llegará mañana, ni un premio que se me dará cuando por fin liquide mis deudas. La abundancia es un estado que ya habita dentro de mí, esperando a ser reconocido, sentido y vivido. La mente humana busca pruebas, números en la cuenta, contratos firmados, pagos realizados. Pero el campo no responde a pruebas externas, responde a la vibración interna. Y cuando aprendí a sentir gratitud incluso en medio de las facturas, cuando pude experimentar libertad incluso rodeado de deudas, la realidad empezó a transformarse. Es en ese punto cuando la deuda deja de ser una prisión y se convierte en un maestro. Porque ya no define quién soy, solo revela donde aún me falta confiar. Y cuando la confianza se instala en el corazón, el universo abre caminos que antes parecían imposibles. Por eso hoy quiero invitarte a hacer una declaración, no para mí, sino para el campo que te escucha. Una declaración que es más que palabras, es un código vibracional. Di, siente y escribe en tu interior. Confío en el tiempo divino de mi prosperidad. No es una frase para repetir con la mente. Es una semilla que plantas en lo invisible. Cada palabra es un acto de poder, un gesto de rendición consciente que abre portales que la lógica no puede explicar. Cuando confías en el tiempo divino, algo dentro de ti se relaja. El miedo se disuelve. El control pierde fuerza. Y entonces, como una puerta que se abre en silencio, la vida comienza a mostrar su generosidad. Recuerda siempre, el campo no responde al esfuerzo desesperado, responde a la coherencia. No responde a lo que pides con la boca, sino a lo que vibras con tu corazón. Y cuando eliges sentir abundancia antes de verla manifestada, lo imposible se vuelve inevitable. La prosperidad ya está en camino. De hecho, ya está aquí. Lo único que necesitas es permanecer, confiar y permitir que la sincronicidad haga su trabajo. Cierra los ojos un instante, respira profundo, y siente como si ya hubieras recibido aquello que tanto esperas. Hazlo no con urgencia, sino con certeza. Y descubrirás que el universo ya respondió, que siempre estuvo respondiendo, esperando solo a que tú eligieras creer. Este es tu momento. Este es tu portal. La abundancia ya late dentro de ti. Y cuando confías en el tiempo divino, todo lo que parecía imposible comienza a revelarse con claridad. Confía, suelta, y permite que la vida, con toda su inteligencia invisible, organice tu prosperidad. Si este contenido te inspiró, compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete, activa la campanita y sigue explorando el poder que hay en ti. Recuerda, el cambio no empieza afuera, empieza contigo.